Bien, seguimos analizando el caso de Nicole, una prueba fundamental, la del ADN que dio positivo, si esa mancha de sangre que dejó el asesino pertenece a Lucas. La pregunta que nos hacemos, como no somos expertos, es cómo se determinan, cómo se hacen esas muestras de ADN. Por eso aquí lo tenemos a Cristian Minich, que está en vivo con un médico genetista. Cristian, buen día. Buen día, Agostina. Nos encontramos en el laboratorio de ADN del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos, en el barrio de Almagro, junto al doctor Gustavo Penasino, que nos va a contar y a mostrar cómo se realizan justamente las pruebas de ADN. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, las muestras se extraen, digamos, se toman las telas o el material que sea, o los hisopados. En el caso este que nos ocupa, lo que se tomaron fueron hisopados de la zona donde estuvo el agresor, y también de un trozo de tela que se halló en la escena del crimen. Y esos fragmentos, esos materiales se extraen, se corta un pedacito y se coloca en un tubo y se extrae el ADN. Se obtiene una solución de ADN perfectamente limpia y se somete a la prueba específicamente, que es basado en pegarle a esas zonas variables que tiene el ADN una sustancia que cuando le impacta un rayo láser emite fluorescencia. Entonces, y esa fluorescencia se ve como tenemos aquí en el equipo que ahora vamos a mostrar. Sí, se lo puede mostrar, doctor, lo vemos, nos contaba más temprano que es un caso muy similar al que estamos tratando. El acusado sería Lucas Ascona en este caso. Bueno, aquí tenemos una muestra similar. Claro. Acá tenemos, primero lo que quería mostrar era, esto es lo que está pasando ahora en el equipo. Estas son las zonas variables y un rayo láser está leyéndolas. Esto es otro caso, digamos, son una serie de casos de otro tipo. El que vamos a mostrar ahora es muy similar a uno que tuvimos que se parece al que está en cuestión en este momento. Acá tenemos un delito sexual, hay dos imputados y una víctima. Y estos materiales fueron encontrados en el cuerpo de la víctima uno y en una ropa de ella otra de las manchas. Y podemos observar que esta mancha coincide exactamente con uno de los imputados. Acá podemos ver 18-20, 13-15, 8-11, 19-22 y aquí lo mismo, 18-20, 13-15, 8-11, 19-22. Estos números que leí son el patrón genético. Eso significa que si este patrón genético es igual a uno de los imputados, esa muestra es de él, con una certeza prácticamente absoluta. Lo mismo podemos ver acá. Una ropa del imputado que tiene una mancha que corresponde con la víctima. Esto es lo mismo que pasó en el caso de Ascona. 15-20, 12-16, 8-12, 19-26 y aquí tenemos exactamente lo mismo. O sea, material indubitado de la víctima y una mancha en la ropa del imputado que tiene el mismo patrón genético que la víctima. Podemos ver también que la víctima es mujer porque da XX y el imputado, los dos imputados son varones, dan XY. Los escucha Agostina al doctor Penasino. Doctor, buenos días. Agostina Scioli lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agostina. Gracias por este contacto. Se hablaba en una oportunidad de ADN incompleto. ¿Qué significa en términos médicos para ustedes cuando un ADN es incompleto y qué posibilidades también hay de evaluarlo y de llegar a un resultado como el que nos estaba mostrando usted recién? Claro. Incompleto significa que alguno de esos números que yo les leí no está. Bien. O sea, no se puede detectar alguno de esos marcadores que estamos viendo. Pero nosotros usamos muchos marcadores, se usan habitualmente unos 15 marcadores diferentes. Como mínimo 15 marcadores. Y de esos 15 por allí dan 12 o 13 y eso le llamamos un perfil incompleto. Digamos, obtenemos resultados para 12 o 13 marcadores. Pero con esos 12 o 13 ya tenemos una certeza prácticamente absoluta igual. Claro. O sea, el hecho de que sea incompleto el perfil no impide que se pueda hacer una comparación. Bien, y por otro lado, ¿a qué tipo de contaminación puede estar expuesta una prueba de ADN y cuándo definitivamente es imposible llegar a un resultado? Sí, la peor contaminación que hay es la bacteriana. Las bacterias lo que hacen es degradar el ADN. Esto técnicamente sería como que las bacterias se comen el ADN, lo degradan, lo cortan en pedacitos e eso impide el análisis posterior. Pero por suerte, en este caso que nos ocupa,
la muestra fue colectada rápidamente. La muestra en la escena del crimen se colectó muy rápido porque el crimen se descubrió rápidamente. Tenemos casos en los cuales aparece el cuerpo de la víctima días después o semanas después y ya no es tan sencillo encontrar ADN sin degradar. Claro. Doctor, ¿cuándo es más útil el examen de ADN? ¿Para decir que sí es la misma persona o es más fácil para decir que no es la misma persona? ¿Me entiende la pregunta? Sí, es una buena pregunta porque muchas veces dicen que el ADN se usa solo para incriminar, pero no, se usa mucho más para decir que no es el culpable que para incriminar. Nosotros permanentemente tenemos casos por ejemplo, de delitos sexuales, en los cuales nos envían una sangre de un imputado y nos dicen, no, este seguro que es el agresor porque la bicicleta era igual o la mochila era igual, etcétera, y no coincide. Y después envían otro que dice, no, este merodeaba por la casa de la víctima o andaba por allí y tampoco coincide. O sea, la mayoría de las veces lo usamos para exculpar y no para incriminar. Y después de mucho trabajo, como pasó aquí también en el caso de Ascona, que hubo otros imputados que fueron excluidos en base a la prueba de ADN, después de mucho tiempo aparece alguno que realmente coincide, bueno, como ahora ocurrió, ¿no? Doctor Penasini, una pregunta formal, digamos. Desde el momento en que empiezan a hacer el análisis hasta que tienen el resultado, ¿cuánto tiempo se necesita para eso? Porque siempre se habla, no, tarda tanto en hacerse el ADN. Sí, bueno, técnicamente un resultado se puede obtener en unas 24 horas. Lo que pasa es que ningún laboratorio da resultado a las 24 horas porque eso lleva después un proceso de revisión y a veces de repetición del análisis porque no pasó los parámetros y demás. Nosotros damos un plazo mínimo de 5 días hábiles. 5 días hábiles. Sí. Eso es lo que lleva cada análisis de ADN que ustedes realizan concretamente. No cada análisis, porque se hacen simultáneamente muchos. Nosotros analizamos... Pero un proceso, yo digo, entra el estudio, empieza el proceso. Cuando usted da la palabra definitiva, el resultado definitivo sobre eso son 5 días hábiles. Y sí, no menos que de 5 días hábiles, sí. Doctor, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy, nosotros cuando sacamos un documento, ponemos el dígito pulgar derecho, es decir, las huellas dactilares fueron importantísimas, un invento argentino además, importantísimas para saber quién era la persona. ¿No habrá llegado el momento de que cuando nace una persona se le tome un examen de ADN, que hoy es mucho más barato, mucho más fácil, y en realidad nuestro verdadero DNI sea ese? Porque ¿qué pasa hoy en día? Hoy encontrás ADN por ahí de un asesino, pero ¿con qué lo comparás? Hasta que no tenés un sospechoso no lo puedes comparar con nada. ¿Es ilógico, es una locura armar un banco de ADN algún día donde estemos todos representados y después ir contra ese banco para encontrar culpables? Claro. ¿O es un disparate? Técnicamente, técnicamente es perfectamente factible. Hay que ver, bueno, otras cuestiones relacionadas con las leyes y demás, digo, respecto a la constitucionalidad o no, digamos, de poner esos resultados en un documento. Eso no lo sé, digamos, pero no es una parte que sea un problema técnico. Se puede hacer fácilmente y rápidamente. Ni siquiera hace falta usar muestra de sangre. Hoy casi todos los estudios lo hacemos con un hisopado bucal, con un pequeño hisopo que se pasa por la boca y con eso tenemos ADN para hacer el análisis. O sea, no necesita ningún requisito especial. Doctor, y teniendo ese... Salvo el legal, ¿no? Desde luego. Sí, o sea, salvo la cuestión legal que habría que resolver, ¿no? Que tiene que ver con la intimidad de las personas y Bueno, por eso... ¿Pero qué diferencia hay con el dígito pulgar? ¿La intimidad de mi huella dactilar o la intimidad de mi ADN? Sí, lo que pasa es que con el ADN vos podés determinar, creo, doctor, a ver si no me equivoco, hasta se puede hacer un mapeo de las posibles enfermedades que puede llegar a tener esa persona a futuro, ¿o no? En realidad, si uno tiene el ADN completo, sí, pero todas las zonas variables que nosotros utilizamos, o sea, cuando traducimos ese ADN a un patrón genético como el que les mostrábamos recién, cuando ocurre eso, ya eso no sirve para nada más que para identificar. O sea, se usan zonas variables que están lejos de todo lo que tiene que ver con características del individuo, con enfermedades y demás. Bien. Doctor... Se llaman justamente... Perdón, terminaba la idea. Sí. Se llaman justamente zonas de ADN basura, de ADN que no sirve para nada, salvo para identificar. Doctor, en el caso de la mancha de sangre, que sí fue identificada allí en la pared y como usted decía, fue rápidamente tomada la muestra, pero la situación es diferente en torno a la ropa de Lucas. Han pasado ya cerca de 4 meses. ¿Cómo identifican ustedes que esa ropa puede tener rastros de ADN? ¿Qué prueba hacen? Sí. No, bueno, lo primero que se hace es visual.
seguramente esas ropas tenían una mancha visible o una o varias manchas visibles, aún pequeñitas. Sí. Estamos hablando de manchas de 1 milímetro, con una mancha de 1 milímetro alcanza. Por ahí si la prenda no, seguramente si la prenda no fue lavada y se manchó con sangre, alguna mancha aún pequeñita puede llegar a quedar. Y aún siendo lavada, si fue- ustedes pueden identificar y si- esa muestra puede servir. Si fue lavada con, bueno, con productos limpiadores y demás, es muy poco probable que aparezca ADN. Es muy poco probable. Por ahí hay que ver la abundancia que tenía la muestra sanguínea original, Claro. Cuánto tenía de muestra de sangre, pero es muy poco probable que aparezca si fue lavado con, digamos, con énfasis. Ujú. Es un dato importante porque lo que se analiza es si tuvo otras posibles víctimas y mujeres que ha atacado, y lo que se dice es que utilizaba siempre el mismo atuendo también. Es decir, que si este hombre no lavó correctamente su ropa, no solamente utilizaba la misma ropa, sino que sí se la guardaba efectivamente como trofeo. Puede Es llegar a posible, ser es posible. una lectura. Y es bastante frecuente también que los delincuentes sexuales guarden prendas de la víctima también, y cuando Claro. se hace el allanamiento aparecen prendas de la víctima. Entonces uno lo que hace es, como este caso que yo les mostraba recién Sí. también, uno lo que hace es comprobar el patrón genético de esas prendas que tiene en la casa del imputado con las víctimas que tuvo, o con las supuestas víctimas, y por lo tanto ahí se puede también obtener un buen dato. Bien, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Ha sido muy claro y muy amable. Gracias también, Cristian, allí en el lugar.